Ya gané, ya perdí, ya reí y lloré, ya grité y callé. Me prendí y apagué y fui feliz. Lo sentí, fui temor, fui dolor. Aprendí que al llover, luego le sigue tu sol. Aceptando que al creer siempre podemos. No interesa si empezamos hoy de nuevo. Lo que siento es parte del universo. Yo te confieso que al cerrar los ojos siempre yo te veo. Te sentí. Ay, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de ¿Qué es de tu vida? Hoy un encuentro muy especial que seguramente nos va a atravesar a muchos porque la historia de Malvinas, el recuerdo del 2 de abril, para todos es muy especial, pero para ellos, excombatientes, personas que durante todos estos años de la guerra para acá se han encargado de contarnos cuál fue la verdadera historia, cómo la han pasado, recordando incluso momentos muy tristes. ¿Para qué? Para velar por esa historia y para que generaciones más jóvenes conozcan cada uno de los pasos que eligieron y tuvieron y muchos no eligieron dar para cuidar nuestra patria, para protegerla. Hoy Gregorio López con nosotros va a ser la voz de los veteranos, de los caídos también, ¿por qué no?, de Malvinas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. Bien, un gusto, como le manifestaba, que era una mezcla de emociones, una mezcla de nostalgia, también una mezcla de alegría y de orgullo, sobre todas las cosas, ¿no? Creo que eso también nos propone a nosotros hablar sobre aquellos compañeros que no volvieron, y también para muchos de ellos que volvieron, la vida no fue la misma como muchos de nosotros, ¿no? Gracias a Dios que dentro de todo un contexto de familia nosotros nos permitió fortalecernos, enriquecernos. Así que bueno, por estos años, de muchos años, está de vuelta en mi querida Salta que siempre soñaba. Mire qué lindo. Gregorio, el programa se llama ¿Qué es de tu vida? Y yo voy a empezar con esa pregunta para que usted le cuente a todos los argentinos que nos están mirando en este momento, ¿qué es de su vida hoy? Hoy mi vida trasciende por lo que es empatía, ¿no? Empatía, ¿qué es lo que hago por el otro? Capaz que no le pueda fortalecer una ayuda económica, pero sí una ayuda en los afectos, en estar presente. Y bueno, yo hace muchísimos años, desde que llegué acá ya definitivamente, porque yo hice la carrera militar en mi querida Armada Argentina, y siempre digo que nos tocó vivir Malvinas como un accidente de la vida, ¿no? Nos tocó vivir. Y en esto digo, cuando digo que vivir variadas cosas, o sea que no dejé nunca de estar pensando en aquello que pasó, pero sí transmitiendo y acompañando a esa madre que dejó su hijo, esa madre que entregó a su hijo por la patria, esa madre que tuvo que despedir en el cementerio, esa madre que antes que le cerraran el cajón le pude decir gracias. Entonces es una mezcla de esos sentimientos que uno tiene y que gracias a Dios lo puede expresar, que eso es lo más hermoso que nos puede pasar, ¿no? Yo tengo un hobby que es la jardinería, que lo hago muy de vez en cuando, es más un interés afectivo que económico. He trabajado varios años de una institución malvinera como coordinador de cultura, trabajamos con las escuelas, colaboramos con las escuelas, especialmente las escuelas rurales, escuelas, llámese vamos a dar ejemplos de Seclantá, de cerca de Güemes, de la Quebrada de Escoipe, todo. Y ahí realmente vemos ese lado afectivo que tiene la gente para con nosotros. Así que eso yo creo que nos fortalece el espíritu para seguir adelante, ¿no? Y aparte tener un entorno de compañeros, con su familia, creo que eso hace que uno se pueda fortalecer el espíritu de uno, decir, pucha, ¿qué hago mañana? Y mañana tengo muchas cosas por hacer. Encontrar un propósito. Se imagina con más de 70 años, entonces uno diría, bueno, mañana ya... yo creo que no me imagino jubilarme de la vida. Me habré jubilado de una actividad, pero no de la vida. Entonces yo veo todos los días con esa animosidad de hacer cosas. Y no me canso, porque yo creo que eso también, ese alivio nos dan los familiares caídos, que en el dolor ellos han fortalecido espiritualmente y siguen adelante. Mis compañeros y el orgullo de ser salteño sobre todas las cosas. Eso yo creo que eso
lo voy a manifestar hasta tediosamente, porque si hay algo que comparé a mis padres, que los perdí siendo muy joven, mi padre y mi madre, es de que el orgullo de nacer, crecer y morir donde uno ha nacido. Entonces eso también creo que es el ímpetu que tengo de ellos, es confiar mucho en la fe en Dios y sobre todas las cosas en el alma de mi padre, que ellos fueron y me dejaron hermosas enseñanzas, que significa la empatía, ¿no? Saber estar en el otro también, no solamente pensar que el dolor es de uno, sino del otro. Eso, tuvo una vida difícil, Gregorio nos contaba, además de haber tenido la dura experiencia de haber estado en la guerra, perder a sus padres jóvenes. Sin embargo, se supo fortalecer de todas esas experiencias y hoy se encuentra ayudando siempre a los demás. Yo creo que sí, pero yo creo que, como siempre hablo yo de la empatía, digo, aprende de dónde vino uno, ¿no? De cuál es la raíz de uno, cómo pudo llegar, cómo pudo fortalecer, y siempre pensar de que el único que no necesita de nadie es Dios, no nosotros. Nosotros siempre vamos a necesitar una mano amiga, alguien que nos ponga la mano en el hombro, y eso es lo que yo sentí en todos estos años. Y si hablo de lo que es el dolor, diríamos, más grande de mi vida es perder a mi madre. Mi madre la perdí cuando tenía 20 años. Yo vengo después de 30 y tantas horas de Buenos Aires, pues ya estaba haciendo mi carrera militar en la Armada, y cuando llegué a los 2 minutos falleció mi madre. 2 minutos, me esperó para irse. Este año está cumpliendo 50 años mi madre. Y lo sigue emocionando. Y me ha dejado valores. Me ha dejado valores de la vida. Me ha dejado qué hacer por el otro. Me ha dejado generosidad. Se fue a los 41 años. Pero me ha dejado muchos valores. Y mi padre también me dejó valores, que es el respeto a la mujer, la dignidad por el trabajo, saber esa empatía constante que tiene que estar en uno y que uno lo fortalece, yo creo que en todo momento, en todo momento. Y Malvina para nosotros nos enseñó trabajo de equipo, estar al lado del otro, convivir, compartir, y todo eso, creo que todo eso ha fortalecido, y yo creo, me siento un enriquecido de la vida en ese sentido, ¿no? Que a veces uno ve el enriquecimiento como algo material, ¿no? No, yo creo que lo que es cada uno de nosotros creo que nos enriquece siempre. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con excombatientes o con veteranos, vemos eso, ¿no? Orgullo, honor, y para muchos argentinos hay una mezcla también ahí de sentimientos como de enojo, de por qué los mandaron a la guerra, por qué en esas circunstancias. Sin embargo, ustedes lo supieron asimilar de tal forma de que se sienten hoy, con tantos años transcurridos, orgullosos de eso que hicieron por la patria. ¿Cómo se trabajó ese concepto? Yo creo que tengo que ser respetuoso de aquellos que a lo mejor ante el dolor piensan, ¿por qué la guerra? No tendría que existir la guerra, porque los dolores de una madre son de un lado y de otro. Queremos pensar que hay ganadores y perdedores, y no es porque el dolor de una madre es un dolor de una madre. Sí, es una pérdida. Y creo que el dolor más grande de los veteranos de guerra es cuando dicen los chicos de la guerra. Muchos chicos de ellos le salvaron la vida a nuestros compañeros. Muchos chicos de ellos fueron grandes héroes. Muchos chicos de ellos entregaron la vida por la patria. Y esa patria que también la entregaron nuestros antepasados, porque nosotros nos olvidamos mucho la historia antigua que nosotros tenemos, cuánto se dio el éxodo jujeño, Güemes, Belgrano, que el 20 de febrero acá, que dijo ni vencedores ni vencidos. Y nosotros deberíamos aprender eso, ni vencedores ni vencidos. ¿Cuánta sangre se derramó por esta patria? ¿Cuánta sangre? Y se sigue quizás derramando por tener diferencias que definitivamente terminan siendo infantiles. Y nosotros siempre proponemos de que no se hable de los chicos de la guerra. Porque cuando nosotros hablamos siempre, decimos el infante, en cualquier país del mundo organizado y como protocolo, el infante a partir de los 14 años lo preparan para defender su país. 14 años lo preparan. Entonces hablar de los chicos de la guerra, ellos fueron a cumplir con la patria, y para nosotros creo que lo mejor que podemos hacer es dejarle ese homenaje a su madre, a sus familiares, a sus hijos, de que la patria se la ganó con sangre también. Y en estos momentos nos tocó tener esas dificultades, pero el sentimiento de argentino tiene que estar. A tal punto que hay una escuela muy conocida acá en Las Palmas, una escuela secundaria, no recuerdo el número de vez, que tenemos un proyecto de que la escuela se llame Pedro Edgardo Giachino. Y de pronto yo creo que muchos televidentes hasta se pueden preguntar, Pedro Edgardo Giachino, el primer argentino que entregó su vida. Cuando en Buenos Aires seguro que se festejaba el júbilo de recuperar nuestra Malvinas, ahí lo estaban depositando en el hospital de Puerto Argentino. Y
estaba dejando a su madre con casi 66 años, estaba dejando a su hija, pequeña hija de 7 y 9 años, no recuerdo bien la edad, estaba dejando a su esposa. Y a veces nosotros pensamos, cuando pasa el tiempo, digo, preguntando dentro de la ignorancia, pero también del sueño, digo, Pedro Edgardo Giachino, cuando estaba su último de vida, habrá dicho en su interior, como el sargento Cabral, muero contento, me he batido al enemigo. Y Pedro Edgardo Giachino, que tuve el honor de conocerlo, comando de la Armada, habrá dicho, tengo el honor de morir, pero recuperamos Malvinas. Entonces son esas muestras que a uno le llegan, le fortalece. Haberlo conocido, era realmente un militar, y muchas veces por esa ideología a la cual nosotros respetamos, porque lógico, no hacemos juicio de valores sobre la política, fue olvidado. Y quizá esta escuela, una escuela, no sé si en la provincia de Salta, lleve el nombre de él. Seguro que para varias escuelas, pero en esta querida Salta esa me llega. Y se contemplarían dos cosas, que en el mismo pueblo de Cerrillo esté el primer argentino que hay en Malvinas y el primer salteño que hay en Malvinas, Patricio Huanca. Entonces eso nos hace construir el todo, es decir, que no sean ellos olvidados, que no sean ellos olvidados, y que sepan que han sido personas, como yo le digo a los niños en las escuelas, ellos fueron niños como ustedes, en distintos espacios físicos, pero ellos estuvieron ahí, pero les enseñaron un valor fundamental, amar la patria, amar la celeste y blanca, y que no sea solamente por una confrontación deportiva, todos estamos vestidos con la celeste y blanca, y después pasó el partido, pasó el fútbol, ¿y qué? Y otro dice, ¿qué fue nuestra vida? También un poco de dolor, porque nuestra querida Argentina no todo tuvo en guerra. Nosotros, el que le está hablando a usted, estaba en el portaaviones 25 de mayo como mecánico de aviación de aviones de caza y ataque, y escuchábamos por una radio muy conocida en el Uruguay, el Radio Carvet, que esa Semana Santa después de Malvinas, 110.000 vehículos habían pasado a Mar del Plata. Porque pensábamos que dejando un abrigo, un dulce para los chicos, ya estaba la guerra. Y admiramos países de Europa. Pero admiramos países de Europa, ¿sabe por qué, señora? Porque los países de Europa fueron diezmados por la guerra. Entonces no hubo rico, pobre, pudiente, no pudiente, nada. Ellos empezaron a construir, por eso son lo que son. ¿Qué son lo que son? Lo que nosotros nos deberían educar a ser nacionalistas, amar nuestra patria, la celeste y blanca, y sentirnos orgullosos de Martín Miguel de Güemes, sentirse orgullosos de esas mujeres, Juana Zurduy, la hermana de General Güemes, que entregó su vida por la patria, conocer más la historia nuestra. Y a nosotros nos duele muchas veces cuando quieren pensar que otro país es mejor que el nuestro. El nuestro es un país hermoso, quizás sea mal administrado, pero es un país hermoso. Esta Salta, la linda, que con el COVID que vino, alcanzó que muchos argentinos conocieran nuestra Salta y se fueran contentos. Entonces, eso quizás sea una mezcla de cómo fue mi vida, es decir, hacernos sentir orgullosos, porque mucha gente viene allá así, porque Brasil es así, a lo cual respetamos. Pero ¿sabe qué pasa? En el año 1982, el único país que tuve la suerte de conocer a algunos mecánicos y pilotos, nuestra querida Fuerza Aérea Peruana, el único país que se puso al lado nuestro. Quedamos solos. En Inglaterra no peleó con Argentina, sino que eran países europeos. Y tengo el honor, y se lo digo, mi hermano estuvo en el submarino Santa Fe. Él tomó participación el 2 de abril en la recuperación de Malvinas, llevando los comandos de ejército y nuestra querida Armada para la toma de Malvinas. Estuvo preso en la isla Ascensión, lo mataron los encargados, lo semi-hundieron a su submarino. Era mi héroe. Y hace 3 años murió. El COVID se lo llevó. Entonces son sentimientos encontrados, y les pido disculpas de mi emoción, ¿no? Pero son sentimientos encontrados que uno los expresa, y no lo expresa porque la sociedad no pueda tener lástima, sino que comprenda que no queremos la guerra, que nos toca vivir a nosotros, pero que hay héroes. ¿Y sabe qué, señora? Héroes en la calle, héroes en esta querida Salta, que el señor muchos capitán... anónimos, incluso ustedes. Capitán Gómez Roca, comandante de la unidad operativa más grande que hubo. El único comandante de todas las Fuerzas Armadas que murió en combate, en directo, en ataque, que cuando vio a su tripulación ya
prácticamente vencía con helicópteros ingleses, cuenta la historia, hizo que el 80% de su gente se fuera a la parte baja del buque. Y él se quedó con 7 compañeros a enfrentar de alguna forma. Y murió nuestro querido Alan Kay. Y muchas veces por esa ideología no es recordado. Pero queremos que, como muchas veces le decimos, no es 2 de mayo y 2 de abril Malvinas, es todo el año. Porque el orgullo nuestro es todo el año. Por eso fue mi emoción cuando ayer me comunicaron que podía estar. Y vuelvo a reiterarme, disculpa, ¿no? Sí, Por mi emoción. Pero sin embargo, es cierto lo que dice, que son las fechas las que nos vuelven a conectar con el dolor, con el orgullo, con la vida de los excombatientes. Siento que por parte nuestra, pero de todos los argentinos en general, todavía hay una deuda con la historia de Malvinas y sí, con los protagonistas de esa historia. ¿Ustedes sienten lo mismo o lo trabajan sin rencor y sin pedir mayores honores, pero para dejar testimonio en vida de lo que fue y de por qué la necesidad de ser más patriotas día a día? bueno, el dolor grande nuestro fue en el primer gobierno, nuestro querido gobierno de esta amada democracia, que quizá creo que como argentinos lo esperábamos tanto, ¿no? Más allá de ser militar o civil, bueno, Sí, eso sí, es sí. aparte. Creo que, no sé si es decirlo con más que orgullo. Cuando viene esto de la pensión, del resarcimiento, todo eso, nosotros habíamos perdido más compañeros que los que murieron en Malvinas, 649, que quitaron su vida porque no fueron comprendidos, no por la sociedad, sino por los gobiernos de turno, como decimos nosotros, respetando la voluntad popular, lógico, ¿no? Ese es el dolor grande. Y sentirnos orgullosos, ¿sabe de qué? Y vuelvo a decir el concepto de salteño, nuestro querido, no por su ideología política, nuestro querido Roberto Romero, a los cuales nos permitió con su accionar, y no por ser diario de un tribuno, no es por ser gobernador, nada, con su accionar ella y su querida esposa, que muchos compañeros nuestros no se quitaran la vida. Salta, creo, respetando, ¿no? Respetando que otras provincias pasen lo mismo, creo que es una de las únicas provincias que no tiene compañeros nuestros suicidados por la causa Malvinas. ¿Y eso es por la contención que recibieron? La contención, la actividad laboral que dio, la obra social y en varios casos también una vivienda. Así que de alguna forma creo que cada vez que nosotros nombremos a don Roberto Romero, y se lo hemos manifestado a la doctora Bettina, se lo hemos manifestado al doctor Juan Carlos, se lo hemos manifestado, ese cariño incondicional que hay, incondicional. Y no es como dice Paraguay, no, sí. Y tuvimos el honor de acompañar los restos de su señora esposa. O sea, con qué orgullo, ¿no? Le sigue que no nos pasó eso. Si alguien después se quitó de vida fue por otro tipo de situación. Pero eso es lo que nos enorgullece como salteños, decir, haber defendido la patria y sentir que al verdadero salteño lo aprecian mucho. Muchas provincias somos apreciados realmente. Sí, Después, claro, bueno, habrá, ¿no? Nada claro, es perfecto, sí, ¿no? sí. Pero en ese sentido sí creo que eso, de alguna forma, cierro el concepto básico de lo que representa para nosotros el orgullo, el sentimiento de pertenencia, de decir que transmitir a los chicos que esto no está perdido, que son una juventud linda, que nosotros también cometimos errores, y ser un poco un ejemplo, porque raras veces, y se lo digo a usted y lo debe quizás, porque nada es perfecto, debe haber alguno de nuestros compañeros involucrados con casos de corrupción, nada, porque aprendimos a amar la vida. Y cuando se ama la vida no se puede entrar en otra etapa. Y justamente eso le iba a preguntar, Gregorio, porque mencionar la guerra, esa experiencia tan difícil, después perder compañeros porque no pudieron superar ese dolor y esos recuerdos. Estuvo viviendo cerca de la muerte durante gran parte de su vida. ¿Qué concepto tiene de la muerte? No sabría decir cuál es el concepto de la muerte. Pienso así como, diría, quizás con falta de experiencia, ¿no? ¿Qué será de la muerte? ¿Qué será de la muerte? ¿Qué será el dormirse y ya no despertarse? Sería mucho más fácil que darle un dolor a toda la familia, ¿no? Por un lado. Y después el valor a la vida, porque de compañeros nuestros que ya no fue lo mismo para ellos, que han tenido esos ataques y todo eso, y uno decía, ¿qué me pasó?
¿Usted cree que honrar la vida hoy es también honrar a todos esos compañeros que hoy no Sí, están? pero seguro que sí, seguro que tener la presencia de ellos, seguro de tener acompañarlos, seguro de contener a su madre. Todos los 2 de abril, casi a la mayoría de los casos, siempre la llamamos al presidente de familia de Carmen Malvinas, porque es la madre malvinera que nos representa a nosotros. Y yo creo que sí, yo creo que de alguna forma es honrarlo a ellos. Por eso es gracias a la vida que me ha dado tanto, porque me ha permitido poder transmitirlo. Y hay compañeros nuestros a veces que no participan en actividades, en reuniones, todo eso, porque ellos han quedado encerrados en ellos mismos. Y por ahí quizás no entendieron que esta es una terapia, cuando uno se emociona, cuando uno llora, ¿no? Porque alguna vez nos inculcaron antiguamente de nuestros abuelos que el hombre porque lloraba no dejaba de ser hombre. Y yo creo que debe expresar los sentimientos, y yo creo que la mejor terapia que se hace es cuando uno realmente llora y dice, bueno, yo me descargo porque esto es lo que yo tengo adentro. Y creo que hay una riqueza humana muy fuerte, porque siempre tuvimos la palabra, siempre tenemos que tener, verdadero veterano de guerra tiene que tener la palabra empatía. Y no le tendría que comentar, pero se lo voy a hacer de mi respeto y de mi cariño. Hace poco hubo un grupo de compañeros nuestros que están llegando allá donde se ocurrió todo el hecho de las inundaciones, entonces ya llegando con colaboraciones, ya le está juntando ropa, está así, pero tratamos en lo posible de no ser páginas de la revista, los diarios, qué sé yo. Si lo hace, se lo comenta, como yo se lo estoy comentando. Pero qué orgullo. Pero siempre lo hace. Qué orgullo hacerlo, qué orgullo estar, qué orgullo decirle, pensá que valió la pena, que a nosotros nos dejó la experiencia, que tengo lindos recuerdos de mis compañeros, los que me acompañó, que vivimos la palabra más difícil a veces en ser humano, convivir, todo eso. Y a veces uno se encuentra con esa expresión, a veces como envidia. A veces alguno me dijo que envidia, hay una envidia sana, no, es envidia, punto, no le queremos poner un toque como seres humanos racionales, ¿no? Pero no, y uno se siente bien cuando uno va a una escuela y le da un calor a un chico y ve esa sonrisa. Vamos a una escuela y nos espera la editora con las maestras, vienen los veteranos de guerra, qué sé yo, y nos expresan un mate cocido con un cedrón y ya nos hace feliz. Entonces digo, cuando uno vuelve cargado de emoción, de todo lo que realmente debe ser, ¿no? Yo creo que a nosotros, si realmente tenemos eso, debemos ser un ejemplo hacia la sociedad, pero un ejemplo en nuestra forma de ser, de nuestro accionar, todo eso, ¿no? Y gracias a Dios nos va bien, yo creo que nos va más. Qué bueno. Y justamente nos comentaba el accionar que tienen en escuelas, para compartir la historia. Incluso embanderar muchas escuelas con la causa Malvinas. Exactamente. Y transmitir a los jóvenes valores más allá de lo que ocurrió y de una fecha entre una y otra y acciones políticas y militares, sino el valor que llevó a los soldados a combatir y hoy a militar una causa. Sí, y no solamente eso, le digo algo que es importante. Hace mucho tiempo atrás ya no hablamos en sí de la guerra, porque hoy con la potencia se aprieta todo, ¿no? Pero sí hablamos de los valores, que aprendan ellos a quererse, pero no es con egoísmo, aprender a quererse, ¿no? Y ellos lo toman bien. Y más que soy referente de varias escuelas, pero voy a citar una que me llega mucho más fuerte, que es la Escuela Armada Nacional, que ya tenemos un poquitito medio distancia, ahora tenemos que volver, pero no por nada extraño, claro, ¿no? Sí. Pero después la Escuela Raúl Cortázar, esa es la escuela malvinera casi por excelencia, tiene 2 libros hechos en Malvinas, único en todo el país de los chicos de la escuela primaria, es la portadora de la bandera belgraniana, que todos los meses en Buenos Aires está un mes la bandera flameando y después se dedica a esta escuela. Ha sido partícipe del Instituto Güemes también de un libro muy famoso, es una escuela que tiene un museo que lleva el nombre de nuestro compañero, así que son cosas que si uno la cuenta enriquece. Y justo da casualidad que en la foto está viendo una persona que vino de otro planeta que está en esa esquina, que se llama Helio Esteban Guantay. Ajá. Ese compañero, ¿por qué digo venido de otro planeta? Porque tiene una calidad humana en todo sentido, y esa escuela es la que apadrinamos, que es la Escuela San Juan Bosco. Es una persona con un cariño, con ímpetu hacia los niños, él se preocupa para que los chicos tengan un bienestar. Y bueno, vamos sumando, siempre digo, ¿no? Vamos sumando corazones sobre todas las cosas. El veterano de guerra aprenda que quizás sea la última etapa de su vida naturalmente, ¿no? Y que dejemos, cuando nosotros nos hayamos partido naturalmente, dejemos un legado para las futuras generaciones, que no todo está perdido, que siempre hay algo que es importante, que son los valores. Y con esos valores creo que nos tenemos que fortalecer todos los días. ¿Estamos a tiempo, Gregorio, de salvar a los argentinos de por ahí esa...? Yo creo que no, porque hay muchos intereses mezquinos. Ese es mi dolor. Hay intereses de que, bueno, yo tengo más, que me importa lo que usted tiene. Material.
Hoy en día, como yo le digo a veces hay gente que está con el materialismo continuamente, dice, a veces podemos estar en un cajoncito, no alcanzamos a llevar ni la rueda de la bicicleta. Y digo, qué lindo poder expresar en estos momentos que están nuestros compañeros allá, esas comunidades aisladas y todo. Por lo menos aprendamos a orar, ¿no es cierto? Y eso no es un fanatismo hacia Dios, tenemos que aprender a orar. Y yo creo que eso son lo que, si bien es cierto en lo personal, a mí me permite decirle que gracias a Dios, gracias a los valores que tomé de mis padres, que ellos no fueron a la escuela, pero me dejaron esa ética de la empatía, mi padre, el respeto por la mujer, ser cuidadoso quizás en muchas cosas. Y recuerdo mi infancia, y no lo digo para sentir vergüenza, nada. Yo sabía lo que era traer leña del cerro, sabía lo que era trabajar en el campo, todas esas cosas, sabía lo que tenía que cantar el agua para bañarse, porque no teníamos esta, pero teníamos familia, teníamos diálogo y teníamos una palabra que pareciera olvidada por estos tiempos. Hace 30, 40 años se hablaba de la sociedad de consumo y pareciera que hoy pasa eso. Sociedad y consumo, la amistad, las relaciones, la pareja, todo. En el primer tramo ya creemos que se termina el mundo. Y todavía nosotros tenemos aferrado a eso, no sé si es malo o bueno, ¿no? Pero aferrado a eso. Y nos hace bien, porque cuando mi madre, yo la recuerdo que me decía, aprendí a compartir. La generosidad, hijo, no es solamente poner la mano en el bolsillo. No, la generosidad son cuando a alguien le pasa algo. Y me decía, cuando alguien muere, todos quieren llorar arriba del cajón. Y después van dejando a la familia sola. Y ahí tenés que estar, hijo. No preocuparte si ese día va al velatorio, porque ese cuerpo ya está. Pero sigue en el futuro. Entonces, todas esas cosas. No sé. Y es lo que hace hoy acompañando a muchos familiares de caída. Y después las diferencias pueden ser hasta infantiles. Y después tener sobre ciertos aspectos de la vida neutralidad. Porque eso, tener neutralidad a uno le permite vivir con equilibrio. Entonces, no está fabricando el enemigo ni el amigo. Pero si aparece alguien que le fortalece tener una amistad, me parece que es una bendición de Dios. Sinceramente lo digo así. Y es compartir, aceptar al otro con los errores, porque en definitiva eso es que nos cuesta, ¿no? Pero si yo tendría que hacer un balance, yo diría que creo cargar muchas riquezas personales. Y eso no se puede comprar en la esquina, ni en el supermercado, ni en el shopping, porque es parte de la vida, ¿no? O sea que este 2 de abril lo encuentra como cada 2 de abril con esa mezcla de emociones. Y con una sorpresa grande, porque también es grande y es con una mezcla de nostalgia y también de alegría. El 6 de junio del año pasado, como dije en mi discurso en la escuela La Poma, la vida para ellos ya no fue la misma, porque ellos perdieron la bandera de una escuela. Y los familiares de ellos querían que nosotros tomemos promesa a los chicos como en homenaje a quien fue abanderado. Y esos familiares de su papá y su mamá. Fuimos a tomar tiempo después la promesa de la bandera como veterano de guerra que nos corresponde por ley provincial. Fuimos y resulta que después fuimos cuando entregaran los diplomas. Y cuando entregaron los diplomas, todos los asientos estaban ocupados y había uno vacío. Y era del abanderado. Y ahora ese 1 de abril, si Dios así lo quiere, vamos a estar en La Poma. De nuevo. Desde ahí vamos a estar esperando, no sé si históricamente algún veterano de guerra participó en un acto en ese lugar, no lo sé decir, pero vamos a estar hoy y lo vamos a hacer con todo el orgullo y vamos a dejar presente y aparentemente quería pensar que a lo mejor a través de hacer una nota a la señora ministra de Educación, a través de su secretaría, un espacio físico lleva el nombre de quién fue abanderado. Llevamos un pin malvinero para entregarle al abanderado y a la bandera, pero paralelamente los papás de ellos nos van a acompañar porque el nuevo abanderado es hermano del chico que murió. Así que se imagina, por eso yo voy de un lado a otro, porque son situaciones que a uno le hacen decir, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. No sumergirse tanto en ese materialismo enfermo, porque en definitiva nos terminamos enfermando y estamos pendientes, sí, que se va a venir COVID, que va a venir, pero y no estamos pensando, agradecerle de un día más, estar bien, porque podemos salir a la esquina, pasar un auto y ya somos recuerdos, en 2 segundos ya somos recuerdos. ¿Y usted a lo largo de estos años sí hizo alguna terapia, se ayudó de algo? ¿Fue su familia, sus amigos, su círculo de contención? Bueno, yo hace 7 años he trabajado como colaborador en la Subsecretaría de Salud Mental, en donde yo aprendí muchas cosas, pero yo creo que yo ya venía hace muchos años trabajando en eso, pero no en su fortaleza espiritual. Y tuve el honor de trabajar con la señora licenciada Laura Carando, que hoy tiene un grupo que se llama Grupo Sana, que son personas de 65, 75 años, que caminamos, que hacemos actividad social, que hacemos el cognitivo, todo eso. Así que yo creo que eso también fortalece, no solamente estar todo el tiempo en sino actividad. Estar la mente ocupada y dejar de un lado lo que es el sedentarismo, todas esas cosas.
Así que creo que eso también hace bien. Cuando alguien me golpea la puerta y sé que soy útil a alguien, repite la historia de mi madre, sentirse feliz, porque dice, vale la pena. Yo creo que eso también creo que es una ayuda para mí, ¿no? Claro. Porque me estás dando un día más de vida. Y cuando paso por la querida rotonda del Limache, ahí murió mi padre, ¿no? Está el Señor la Virgen de Milagro y yo hago esto. ¿Sabe por qué hago esto? Porque sé que puedo salir de casa y no volver, pero le pido volver. Que vale la pena, a pesar de todo lo que nos pasa, vale la pena vivir. Y en los momentos más difíciles en Malvinas también miraba al cielo y en los pedía momentos más asistencia. difíciles, a la noche, ¿Qué una de esas noches soñé a mi madre, que estaba la patria. El único momento de salvar esta patria, este país, es quererlo. Mírense, porque sé que un país no va a hacer daño. No va a hacer ningún tipo de daño, ¿no? Sí, somos los se va a cometer argentinos. errores, todo eso, pero no va a tener el daño. Pero cuando aprendemos a pensar que otros son mejores que nosotros, qué feo que usted piense que su otra familia es mejor que suya. Cuando usted fortalezca un poco el espíritu de que su familia, no que compita, pero que no sea peor que la que es otra. Entonces, el salteño se caracteriza por ser gaucho, por ser espontáneo, por ser solidario, muchos valores hermosos. Y sobre todo, que Salta es realmente una cuna de muchos sentimientos, de aquellos que ganaron una batalla, de aquellos que estuvieron en eso y que dijo, ni vencidos, ni vencedores, ni vencidos, porque la vida debe ser así. Y que se cultiven espiritualmente, no fanatizarlo a Dios, que se cultiven, que creo que tenemos un caudal hermoso en esta querida juventud. Gracias, Gregorio, ha sido un gustazo. Gracias por lo que hizo y gracias por su emoción hoy con tantos años. Y sepa disculparme porque la emoción mía para mí un honor es fuerte. que la comparta conmigo. Gracias.